Vamos a situarnos. Estamos en Nueva York. Es marzo de 1939. El mundo está... a punto de arder. La tensión se nota en el ambiente. Sí. Pero en un sótano de Greenwich Village, en un club que se llama Café Society, está pasando algo único. Lo llaman el lugar equivocado para la gente correcta. Y es que es el único club de verdad integrado de toda la ciudad. Un refugio para artistas, intelectuales, para mentes progresistas, como se decía entonces. Y ahí dentro, cada noche, sobre la 1 de la madrugada, empieza un ritual. Un ritual casi... sagrado. No tiene nada que ver con el show de jazz habitual. No. Al final de su último pase, la cantante, Billie Holiday, hace un gesto y todo se para. Los camareros dejan de servir, las conversaciones se mueren. Silencio total. ¿Ves? El público se queda a oscuras. Solo hay un foco de luz. Uno. Blanco, muy nítido, que le da a ella en la cara. Y en ese silencio tan denso, empieza a cantar. Pero no es una canción de amor, no es una balada. Es una confrontación. Es una acusación, sí. Un manifiesto de 3 minutos que lo cambia todo. Y siempre es la última canción. No hay bises. Nunca. El dueño del club decía que la gente no podía pedir otra copa. Y ya está. Tenían que salir a la calle con esa canción quemándoles por dentro. Hoy vamos a meternos de lleno en esa canción, Strange Fruit. Vamos a ver cómo un poema, que nace del horror de una fotografía, se convierte en un himno de protesta. Y sobre todo, el coste personal, el inmenso coste que pagó Billie Holiday por atreverse a cantarla. ¿Y por qué? Bueno, más de 80 años después, sigue doliendo. Vamos al origen entonces, porque la historia de Strange Fruit no empieza en un club de jazz, ni siquiera con Billie Holiday. El origen es bastante sorprendente, ¿no? Totalmente. Nace de un hombre llamado Abel Meeropol, un profesor de inglés del Bronx. Era judío, neoyorquino y miembro del Partido Comunista. Vamos, un perfil muy alejado del jazz de Harlem. Nada que ver. Y un día ve una fotografía que se le queda grabada. Le obsesiona durante semanas, no puede quitársela de la cabeza. Una fotografía de un linchamiento. Una práctica que en esa época era, brutalmente común. Exacto. Lo más seguro es que fuera la famosa foto del linchamiento de Omaha, en Nebraska, de 1919. La imagen es que es aterradora. Sí. Y no solo por los 3 hombres negros colgados de un árbol, es por la gente que hay alrededor. Cientos de personas blancas, hombres, mujeres, incluso niños, que posan, sonríen. Es la normalización del terror absoluto, eso es. Y Meeropol, horrorizado, no sabe qué hacer con esa rabia, con ese dolor. Así que hace lo único que sabe hacer, escribir. Lo convierte en un poema, Strange Fruit. Pero claro, un poema en un cajón no cambia nada. ¿Cómo salta del papel al escenario? Pues el propio Meeropol le pone música. Una melodía muy sombría, muy minimalista. Y la canción empieza a moverse por los círculos de la izquierda, de los activistas de Nueva York. Ah, o sea que ya tenía vida antes. Sí, sí. Su mujer, Anne, la cantaba en reuniones del sindicato, en actos para recaudar fondos. Hubo uno muy famoso en el Madison Square Garden para apoyar a la República durante la Guerra Civil Española. Era, un himno de nicho, para iniciados. Entiendo. Una canción de un círculo muy politizado, muy concreto. La pregunta del millón es, ¿cómo llega a oídos de Billie Holiday? Que en ese momento era una estrella, sí, pero más de baladas de amor. Ahí la clave es el Café Society. El director del club, un tal Robert Gordon, la escucha en uno de esos actos y ¡pum!, tiene una revelación. Ve el potencial de juntar esa letra tan cruda con la voz de Billie, que era capaz de transmitir un dolor inmenso. Y organiza el encuentro. Muy consciente de que no tenía mucha educación formal, escucha atentamente. Y según cuenta el propio Meeropol, solo hizo una pregunta sobre la letra. ¿Cuál? Preguntó qué significaba la palabra pastoral. Pastoral. Una idílica escena de campo. Qué ironía tan salvaje en el contexto de la canción. Una ironía buscada y brutal. Meeropol se lo explicó y ella no necesitó nada más. No tuvo que analizarla, la entendió a un nivel visceral. En esas pocas líneas estaba todo, el miedo, la injusticia, la rabia que ella conocía desde niña. Y el dolor por la muerte de su propio padre, ¿no? Especialmente eso. A su padre le negaron atención médica en un hospital del sur por ser negro. Y murió.
Ella no escribió la canción, pero desde ese momento se adueñó de ella para siempre. Y no solo con la voz. Es que lo que la convierte en leyenda no es solo qué cantaba, sino cómo lo cantaba. Ese ritual del que hablábamos al principio. Eso es casi tan importante como la letra, ¿verdad? Es que es fundamental, no era una actuación, era una liturgia. El dueño del club, Barney Josephson, y ella diseñaron esa puesta en escena con una precisión milimétrica. Todo calculado. Todo. La última canción, siempre. Silencio absoluto, el bar parado, la oscuridad total. Y ese único foco. Era una forma de obligar al público, que en su mayoría era blanco y de clase alta, a mirar de frente, sin distracciones. No te podías escapar. No podías mirar a otro lado. Solo estabas tú y la voz de Billy describiendo el horror. Y la regla de no hacer bises. Eso es psicológicamente muy potente. Rompe todo el ciclo del espectáculo, el aplauso, te deja en shock. Exacto, La idea era que la canción se quedara ahí, flotando en el aire. como un eco incómodo. Que nadie pudiera disipar esa tensión con un aplauso y pedir otra copa. Estaba diseñado para dejarte una marca. Y para ella se convirtió en su verdad. Tony Bennett lo dijo muy bien. Billie Holiday no cantaba nada que no hubiera vivido. Claro, Y con algo tan potente, el siguiente paso es grabarlo. Pero estamos en 1939. Llevar una canción que habla de linchamientos a un estudio de grabación suena a misión imposible. y casi lo fue. Su discográfica era Columbia Records, un gigante, y su productor el famoso John Hammond. Un personaje clave en la historia del jazz. Clave. Un aristócrata blanco que lanzó las carreras de muchísimos artistas negros. De la propia Billie, de Count Basie, Aretha Franklin. Pero hasta él tuvo miedo. Eso es un revelador. El mismo hombre que luchaba por darles visibilidad se echa para atrás con esta canción. ¿Por qué? Por dinero. Fue una mezcla, yo creo. Por un lado, pánico a la reacción de los estados del sur. Sabían que las radios la iban a vetar, que los distribuidores se negarían a vender el disco, Un suicidio comercial. claro, y que pondría en peligro sus giras. Pero también había un miedo a la controversia, a la crudeza del mensaje. Hammond tenía un límite, y Strange Fruit lo superó. O sea que Columbia le cierra la puerta en las narices. ¿Y ella qué hace? No se rinde. Busca una salida y la encuentra. Curiosamente, con ayuda del propio Hammond. Acude a un sello muy pequeño, independiente, Commodore Records. El dueño, Milt Gabler, era un entusiasta del jazz y no tenía las ataduras de una gran corporación. Y dijo que sí. Dijo que sí. La grabaron en una sesión corta, muy tensa, y a pesar de no tener apoyo de una multi ni sonar en la radio, el disco fue un éxito sorprendente. Vendió más de 1 millón de copias 1 millón. y llegó al número 16 de las listas. Para una canción así fue una auténtica proeza. 1 millón de copias es un mensaje. La gente estaba escuchando. Y me imagino que las reacciones no fueron nada tibias. Fueron extremas. O la amabas o la odiabas. Para una parte de la sociedad fue una revelación. Ahmet Ertegun, el que luego fundaría Atlantic Records, dijo algo que se cita mucho. ¿Qué dijo? La llamó una declaración de guerra y dijo que fue el principio del movimiento por los derechos civiles. Un momento, eso es una afirmación muy potente. No dice que era parte del movimiento, dice que fue el principio. ¿Es una exageración o de verdad una canción pudo ser la chispa? A ver, es muy audaz, pero tiene su lógica. Piensa en el contexto. Esto es 15 años antes de que se declarara ilegal la segregación en las escuelas. 16 años antes de Rosa Parks. El activismo ya existía, pero Strange Fruit lo llevó a un escenario nuevo, la cultura popular. Lo sacó de los mítines y lo metió en los clubes. Y en los tocadiscos de las casas. Se llegaron a enviar copias del disco a todos los senadores de Estados Unidos como un acto de protesta contra los linchamientos. Fue un catalizador. Pero por otro lado, estaba la gente que iba a un club a tomar una copa, a relajarse, a escuchar jazz, y de repente se encontraban con esto. Claro. Y es un argumento comprensible. El historiador de jazz Albert Murray lo dijo sin rodeos. ¿Quién demonios quiere escuchar algo que le recuerda a un linchamiento mientras celebra el Año Nuevo? Tiene sentido. Las radios la prohibieron masivamente. Y es muy curioso que muchos testimonios de la época no hablan de la canción en términos musicales, hablan en términos físicos. Decían que era como una puñalada en el plexo solar, te dejaba sin aire. Lo que nos lleva al punto más oscuro de todo esto.
Cantar Strange Fruit no fue solo una decisión artística, tuvo un coste real, brutal, para Billie Holiday, un coste altísimo. Ella lo dijo, llevaba la canción como una bomba sin explotar. Estaba convencida de que fue la razón principal por la que las autoridades federales la persiguieron sin descanso el resto de su vida. Sobre todo la Oficina Federal de Narcóticos. Exacto, con el infame Harry Anslinger a la cabeza. Es que era el objetivo perfecto para ellos, ¿no? Una mujer negra, famosa, con una adicción, que además cantaba la canción más incendiaria del país. Usaron su adicción como excusa para silenciarla políticamente. Ella lo creía a pies juntillas. Y hay pruebas que lo apoyan. Por ejemplo, vinculó su arresto más famoso, en Filadelfia, a haber cantado Strange Fruit la noche anterior, desobedeciendo una advertencia. Uf, Pero el golpe más duro fue cuando le quitaron la Cabaret Card. Era una licencia que necesitabas para actuar en cualquier local de Nueva York que sirviera alcohol. Al quitársela por su condena por drogas, le prohibieron actuar en su propia ciudad durante los últimos 12 años de su vida. la ahogaron profesional y económicamente. Completamente. Le cortaron las alas en su casa. Es tremendo. Y a pesar de la persecución, del coste personal, siguió cantándola. Sí, y eso demuestra un coraje increíble. No solo la siguió cantando, es que empezó a meter cláusulas en sus contratos que le garantizaban el derecho a interpretarla, para que ningún dueño de un club pudiera censurarla. Era su condición. Sí. Su pianista, Mal Waldron, contó algo fascinante. Decía que a veces sentía que Billie no la cantaba para el público, la cantaba para sí misma, para darse fuerzas en noches en las que se sentía especialmente vulnerable. Era su arma y su escudo a la vez. Esa conexión tan brutal entre el artista y la canción es increíble. Las fotos más famosas de ella, las más icónicas, parece que capturan justo eso, ese dolor y ese desafío. Hay un ejemplo perfecto, la sesión de fotos de 1946 con Robin Carson. Billie estaba nerviosa, cohibida, y las fotos no salían bien. Y el fotógrafo, a punto de rendirse, tuvo una idea. ¿Cuál? Le pidió que cantara Strange Fruit, allí mismo, en el estudio, a capela. Y en el instante en que empezó a cantar, su cara se transformó. ¡Wow! Adquirió esa expresión de agonía, de pasión, de desafío, que todos conocemos. Esas fueron las fotos que pasaron a la historia. La canción era la llave que abría su alma. Y esa alma, esa canción, ha sobrevivido a Billie Holiday. La han versionado muchísimos artistas, Nina Simone, Jeff Buckley. Sigue siendo un referente que nos obliga a mirar a una parte de la historia que muchos querrían olvidar. Exacto. No permite que el pasado sea solo pasado. La cantante Cassandra Wilson dijo que Strange Fruit es una historia que necesita ser contada una y otra vez. Y Holiday se aseguró de que se entendiera sin filtros, ¿no? Totalmente. Maya Angelou cuenta una anécdota brutal. Una vez, su hijo pequeño le preguntó a Billie qué significaba la canción. Y Billie, sin suavizar nada, se lo explicó con una crudeza terrible. Le describió los detalles de un linchamiento. Para ella, la verdad de esa canción no admitía metáforas. Después de analizar todo esto, nos queda una reflexión final. La historia de Strange Fruit demuestra que una canción puede ser mucho más que arte. Puede ser un arma, un espejo y una carga muy pesada. Billie Holiday la empuñó, se miró en ella y soportó su peso hasta el final. Y esto nos lleva a una pregunta un poco inquietante. Strange Fruit no ofrecía esperanza, no hablaba de un futuro mejor. Simplemente te obligaba a mirar el horror del presente. Y quizá el arte más poderoso es precisamente ese, el que se niega a ofrecernos ningún tipo de consuelo. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze.
from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter